estaba diciendo, estamos en una serie de predicaciones de todo el Evangelio de Mateo, así que es una serie larga y en este momento vamos a la altura del Sermón del Monte, lo que he categorizado o catalogado como la enseñanza más importante en la historia del mundo, ¿cierto? Nadie ha superado esa enseñanza. Así que es un privilegio tenerlos por acá. Espero que el Señor les ayude a contextualizar un poco lo que hemos venido hablando y hable a sus corazones también. Hoy vamos en el capítulo 7 de Mateo, así que si puedes abrir tu Biblia y puedes familiarizarte un poco con lo que vamos a estar enseñando. Atrás hay algunas Biblias si quieres tenerla en física. Estamos hablando en esta parte, se conoce como ya la parte que empieza a ser como concluyente del Sermón del Monte, ¿sí? De hecho, los versículos que vienen hacia adelante, después del versículo 13, vamos a ver en las semanas siguientes 3 advertencias particularmente que Jesús hace a quienes han escuchado el Sermón del Monte, lo que se categoriza como la vida del reino de Dios. Vamos a ver en adelante como 3 advertencias e invitaciones de Jesús con respecto a cómo aplicar estas enseñanzas. Pero este segmento que estamos estudiando hoy realmente es un segmento que va junto, desde el capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 12, es un segmento del Sermón del Monte que habla de las relaciones interpersonales. ¿Sí? Relaciones interpersonales. Y hoy vamos a desarrollar la segunda parte de las relaciones. Pero antes quisiera hablar de cómo nosotros lidiamos con las relaciones. Hay una frase que había puesto por ahí muy famosa que dice: haz el bien y no mires a quién, ¿cierto? Sin mirar a quién. Y he estado pensando en las formas en que nuestra cultura, ¿cierto? Y nuestra sociedad impulsa muchísimo este tema relacional. De hecho, creo que estamos en una etapa de la historia en la cual estamos siendo muy intencionales en forzarnos en pensar en el otro, en respetar al otro, en cuidar al otro. Así que frases como estas, como haz el bien y no mires a quién, ¿cierto? Que respeta las diferencias con los otros, que ama a las personas a pesar de sus diferencias, son como cosas que constantemente hemos estado escuchando en diferentes discursos, algunos discursos que nos llevan un poquitico más allá, no voy a entrar en estos temas, pero parece que para esta cultura y para este tiempo las relaciones interpersonales son muy importantes. De hecho, si tú te pones a buscar en Google sobre el tema de cómo mejorar tus relaciones, muchas van a hablar de este tema de amar genuinamente, de poder respetar al otro, la diferencia con el otro, de escuchar bien y demás. Honestamente, como pastor, cuando yo leo ese tipo de consejos o leo ese tipo de artículos y de libros, me parecen muy bonitos, pero muy desafiantes. En verdad yo siento que son como muy idealistas en los acercamientos que tienen respecto a cómo funcionan las relaciones interpersonales. Porque para ser honestos, las relaciones interpersonales son muy fregadas. Sí, es muy difícil. Porque claro, uno se va con estos principios de que uno tiene que hacer bien y no mirar a quién. Pero la semana pasada estamos hablando de que es inevitable para nosotros juzgar a las otras personas. Entonces, inevitablemente vos ya te haces un juicio de valor de quién es el otro. Y muchas veces no queremos hacer el bien a determinadas personas. Un ejemplo que quizás te has topado en la cotidianidad de la vida: estás en la calle, o en la moto, en el carro, en la bicicleta, donde te muevas, y se acerca uno de estos muchachos que está, como el que me encontré esta mañana, bajo efectos del alcohol y de las drogas combinadas. Y se acerca a ti en la calle a decirte: amigo, me regala para comer. Uno inmediatamente, ¿qué hace? ¿Comer? Para comer no es. Entonces, para comer no es. Y es donde en cosas tan sencillas como esa, haz el bien y no mires a quién.
como que, ok, no se frena. Cuando nos vamos con personas que nos han hecho mal, que nos han defraudado, que han hablado mal de nosotros, que nos han robado plata, que nos deben plata, también es como muy ideal el hecho de que voy a hacer bien a cualquier persona sin pensar en quién es ni qué historia tenemos juntos. La verdad es que nosotros constantemente en este tema de las relaciones interpersonales tenemos muchos tropiezos para todas las ideas idealistas que propone nuestra cultura. Son muy bonitas y son lindas para enviar y postear en diferentes cosas, pero realmente no son universales. Uno sí decide sobre quién las hace y sobre quién no. Ahora, ¿por qué pasa esto? Veíamos la semana pasada, en el capítulo 7, versículos del 1 al 6, que la caída del ser humano, el momento en que nosotros decidimos desaparecer a Dios de escena, mutear la voz de Dios, como si eso fuera posible, pero dejar que el Señor nos deje en paz y nosotros poder decidir qué queremos hacer con nuestra vida, eso que fue lo que pasó en el Edén, tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Ese pecado distorsionó toda nuestra vida. Y por eso las relaciones interpersonales son tan complejas. Básicamente, ¿por qué? Porque este ser humano no es un alma de Dios. Es un ser humano caído, egoísta, egocéntrico, sesgado, enjuiciador, que utilizó una buena habilidad como la que vimos la semana pasada del juzgar, porque es muy importante para saber qué es bueno y qué es malo, qué glorifica a Dios y qué no. La utilizamos ahora para sentirnos jueces, jurados y verdugos de las demás personas. Entonces no es tan fácil este tema de las relaciones interpersonales. Tú puedes decir, no, yo voy súper bien, pero la verdad, a medida que analizo mi entorno y mi propia vida, me doy cuenta que solamente nos hace falta una oportunidad para pelar el cobre. Aún los que son todos lindos, como paz y amor, sí, solo falta la oportunidad perfecta para que peleemos el cobre. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Básicamente porque aquí hay algo que está dañado y necesita ser reparado. Hoy vamos a continuar hablando de las relaciones interpersonales, especialmente cómo es que Dios puede transformar la forma en que nosotros nos relacionamos con otros. Si las relaciones son complicadas y son difíciles, ¿cómo es que Dios puede transformar la manera en que nos relacionamos con otras personas? Y vamos a leer el capítulo 7, ahora desde el versículo 7 al versículo 12. Como les digo, esto es parte de un mismo paquetico, simplemente que lo dividimos para poder llegar más profundo en él. Versículo 7. Hablando del contexto, después de que el Señor dice, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, que no se fijen en las astillas, en los ojos de los otros, o los errores en los ojos de los otros, y no den importancia a las vigas que hay en los nuestros, y que menos tengan ese acto hipócrita de tratar de ayudar a otra persona cuando todavía tienes la viga en el tuyo, pero también que advierte que uno tiene que discernir bien cuando es hora de dejar, para no gastar las perlas en los cerdos, ni lo sagrado en los perros. En ese contexto, Jesús continúa su sermón diciendo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que, en todo, traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Permítanme orar. Ay, Padre, queremos pedirte eso sin lo cual es imposible conocerte y es imposible entender la palabra del Señor.
que es tu Espíritu Santo. Danos la gracia de poder entender tu palabra hoy, porque las cosas espirituales necesitan el discernimiento espiritual, especialmente en esta área de nuestra vida tan cotidiana, en la cual tenemos tantos desafíos, en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Tú conoces cuán desafiantes son las relaciones para nosotros. Te quiero pedir, Señor, que hoy, por favor, Padre, nos des la gracia de ver los recursos y los caminos que tú tienes para que estas relaciones sean redimidas, restauradas, transformadas a conocerte a ti. Tú conoces las relaciones que tenemos rotas. Por favor, Señor, te pido que tu palabra traiga sanidad, reconciliación, que construya puentes al conocerte a ti, al conocer tus caminos y tus recursos para ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, he titulado esta predicación las formas en las que Dios transforma nuestras relaciones, perdón. Y vamos a estar estudiando nuestro texto con 3 puntos. Decía el pastor Diego Cardona, que ustedes conocen algunos, que cualquier cosa que se apoye en 3 patas se sostiene. Entonces vamos a ver 3 puntos hoy en la predicación. Las 3 formas en las que Dios nos invita a transformar las relaciones interpersonales que tenemos son: 1, dependiendo de Dios, ahí está el recurso. 2, sujetándonos a Dios, ahí está la dirección. Y 3, conociendo a Dios, ahí está la motivación. Así que vamos a arrancar hoy con este texto, hablando del primer punto. El recurso que Dios nos da es aprender a depender de Él. Si tú quieres sanar las relaciones, si quieres ver la transformación de Dios en las relaciones interpersonales, lo primero que Jesús hace es enseñarnos a depender del Padre. Y es muy importante empezar quizás haciendo un paréntesis para aclarar las formas en que hemos leído este texto. Pidan y se les abrirá, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Este texto ha sido usado de muchas diferentes maneras como básicamente un bono en el cual Dios ha prometido que cualquier cosa que tú busques, ¿cierto?, que tú pidas y que tú llames, se va a abrir si tú se la pides a Él, si lo buscas de Él, si lo llamas a Él. Nosotros hemos malinterpretado este texto, entendiendo que esto es como una licencia para pedir lo que sea, simplemente que lo hagamos con insistencia. Sin embargo, aquí un principio para la sana interpretación de las Escrituras. Cada texto y cada versículo significa algo a la luz de su contexto inmediato. Así que no podríamos decir que Jesús está diciendo: no, pida que yo pago. ¿Cierto? No está diciendo esto aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Y dónde lo está diciendo? Así podemos entender por qué lo está diciendo. Si se dan cuenta, Jesús viene hablando de no juzguen a nadie. Ustedes tienen la tendencia a mirar en las astillas y obviar las vigas, y la hipocresía de tratar de ayudar a la otra gente cuando no han tratado su propia vida. Pero también tienen que tener cuidado de que no vayan a gastar lo precioso en quizás personas que luego se van a volver contra ustedes. En ese contexto es que Jesús dice: pidan, busquen y llamen. Y luego termina diciendo: así que en todo traten a ustedes a los demás como quieren que ellos los traten. Entonces, ¿de qué se trata este pedir, buscar y llamar? Esa invitación de Jesús está enmarcada
en que en la relación con otras personas, que será desafiante por tu pecado, por el pecado de ellos, y por lo difícil que es discernir cuándo sí y cuándo no, y amar a las personas sin mirar a quién, tratando de hacerle al bien que nosotros queremos que se haga con nosotros, en eso que es tan desafiante, nosotros necesitaremos orar. ¿Ven cómo cambia el sentido del texto? Que no es pidan, busquen y llamen porque sí. En esto que les estoy diciendo, de que no juzguen y que hagan el bien a las personas, ustedes van a necesitar orar. Orar. ¿Por qué en la oración? Porque evidentemente lo que nos ha dejado aquí, hasta aquí Mateo, es que es muy difícil para nosotros vivir la vida en la forma en que Jesús nos enseña a vivirla. Esto de no juzgar, de no criticar, de no enjuiciar, de no volvernos verdugos sobre otras personas, de obviar nuestro pecado, realmente ha de llevarnos a este punto del sermón, a darnos cuenta que nosotros somos personas que no tenemos los recursos necesarios para vivir lo que el Señor nos está pidiendo que vivamos. A este punto, no es como que tú digas, no, listo, venga, yo hago un plancito y yo le cumplo todo eso en 3 meses. Y estoy, vea, en línea. No. Jesús está diciendo, la vida que yo les estoy poniendo, esta que excede la justicia de los fariseos, que vimos en el capítulo 5, esta vida requiere una profunda dependencia de Dios. O sea, que no es que yo me esfuerce más. Y de hecho, yo creo que todos oramos de alguna manera por las relaciones, ¿no? Por ejemplo, una oración que se hace es llévatelo para no mandátelo, ¿cierto? Eso es una oración. Pero a esas oraciones no son las que está diciendo el Señor acá. Sino cuáles oraciones. Si tú has entendido lo problemático que eres, lo ciego que eres a tu pecado, entonces seguramente tus oraciones van a ser muy distintas. Van a ser mucho más humildes, mucho más de autoexamen. No son esas oraciones que nosotros hacemos tan recurrentemente cuando nos vamos con una gente que es difícil, que es que, ay Señor, cambialo, ¿cierto? O dame paciencia. No es eso. Según el contexto de lo que vimos la semana pasada, pues Padre, ayúdame a ver esas cosas que yo no estoy viendo, vigas de las cuales no me estoy percatando. Señor, ayúdame a ver el pecado de esa persona con la gracia que tú has visto mi propio pecado y a tratarla con la misma compasión con la que tú me has tratado. Son oraciones muy distintas, ¿cierto? Porque uno puede seguir orando, pero con un juicio tremendo, ¿no? Y en eso nosotros los cristianos somos muy buenos. Pero la oración que nos pide Jesús acá, si es una oración constante de autoanálisis, una oración bañada de compasión, una oración que propone, que construye puentes. Y como es tan difícil para nosotros las relaciones interpersonales, Jesús dice que el primer elemento que nosotros necesitamos para tener unas buenas relaciones, sea la que tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, tu trabajo, tus vecinos, en la iglesia, requiere de oración. Pero una vez más, no es una oración de Señor, cámbialo, porque Él te necesita mucho a ti. Es una oración de Señor, ayúdame a ver vigas. Guárdame de ser hipócrita. Ayúdame, Señor. Ahora, si vemos que hay un aumento, y los comentaristas han visto que en este texto sí se ve como una intensificación de la oración, lo que nos muestra que no es una oración de pasillo, sino que es una oración muy intencional. Y de hecho los verbos que utilizan de pidan, busquen, llamen, muestran que no solamente es una dependencia pasiva, sino que es una dependencia proactiva. ¿Sí me entiendes? Como cuando la persona está sin trabajo y está mandando las hojas, está orándole al Señor, Señor, provee un trabajito, dame una coloquita, lo que sea, al tiempo que está mandando hojas de vida. Así se ve esta oración, que es intencional, proactiva, pero dependiente de Dios.
pidan, busquen, llamen. ¿Y cuál es la promesa preciosa de este texto? Que van a recibir lo que necesitan, que se les va a escuchar y que se les van a abrir las puertas, que va a haber camino. Dios lo promete. Ahora, esa dependencia es una cosa muy bonita, porque en últimas Dios nos dice que en lo desafiante que puede ser las relaciones interpersonales, nosotros tenemos un recurso, y es ¿quién? Dios. Y Él promete que cuando nosotros pidamos de las maneras correctas, Él va a contestar para restaurar, para sanar, para reconciliar lo que está quebrado. Teniendo en cuenta que tenemos que revisar constantemente la manera en que oramos. ¿Cierto? Ya nos decía Santiago capítulo 4, que muchas veces nosotros pedimos pero no recibimos porque pedimos con malas intenciones, para satisfacer nuestras propias pasiones. Entonces sí es muy importante, no solamente que ores, sino por qué estás orando. ¿Por qué estás orando? ¿Listo? Dependencia. Siguen los versículos 9, mostrándonos el Señor un ejemplo. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo no les dará cosas buenas a los que le piden. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Hay un argumento que está tejiendo para ayudarles a entender. Miren, si ustedes, que son malos, aún ustedes no tienen la incoherencia como para que un niño se acerque a ustedes, su hijo, y le pida un pan o le pida un pescado y les da una piedra, ustedes no son capaces de hacer eso. ¿Ustedes creen que Dios lo va a hacer? Jesús está mostrando que si esta cosa tan insignificante, ¿cierto?, nuestro corazón pecaminoso puede aún hacer buenas cosas, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es santo y bueno, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Para qué pone Jesús ese ejemplo? En últimas, Él está incentivando a sus seguidores, estos que están escuchando el Sermón del Monte, como una introducción al camino del discipulado, está incentivándolos a pídanle a Dios. Él les va a dar todo lo que ustedes necesitan, Él lo va a dar. En lo que sea desafiante para ustedes, Él lo va a surtir. Él es un Padre bueno. Pero sí me hace llamar mucho la atención por qué Jesús le dice eso. Y es que yo creo que mucha de nuestra falencia en las oraciones, sí, la razón por la cual somos tan autónomos, tan autosuficientes, independientes de Dios y no vivimos una vida constante de oración, muchas de las razones de eso, creo yo, de fondo, tienen que ver con que nosotros no creemos que Dios sea bueno. Nosotros lo decimos, pero en el fondo no creemos que Él sea bueno y que Él quiera dar lo que le estamos pidiendo. Creo que por eso Jesús le deja esto tan marcado a los discípulos, al invitarlos a orar. Y si recuerdan los sermones anteriores, nos ha dicho constantemente que Dios es un ¿qué? Padre. Y aquí dice, es un Padre mucho mejor que tú y yo. Mucho mejor. Parece que Jesús está incentivando la confianza de sus seguidores a que no vivan vidas en independencia o en autosuficiencia, sino que vivan vidas en dependencia de los recursos de Dios para los grandes desafíos relacionales que están viviendo y vivirán. El segundo recurso que Dios da, la forma en que transforma nuestras relaciones, el primero es la oración, el segundo es la sujeción a Dios. Miren conmigo por favor el versículo 12. Así que cuando tú veas esa cláusula en la Biblia, básicamente se está concluyendo algo. Así que en todo
Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. La verdad, patiné toda la semana en este versículo y decía que tiene que ver la oración con hacerle bien a las otras personas. Claro, ahí fue donde encontramos que se conecta desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Jesús está hablando de relaciones interpersonales. ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá? Que en últimas hay una regla que rige la manera en que nos dirigimos o comportamos con otros, que es conocida como la regla de oro. La voy a explicar en la ahorita. Traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Aquí quisiera parar un momento para preguntarte, ¿cuál es la regla que tú y yo utilizamos, o que tú utilizas, porque quizá la mía es diferente, que tú utilizas a la hora de relacionarte con otras personas? Piénsalo un momentico y no me la tienes que decir. ¿Cuál es la regla que tú utilizas para relacionarte con la gente del trabajo y con tu familia, con tu esposo, esposa, hermanos en la fe? Porque yo sí creo que cada uno de nosotros sí tiene algunas reglas. Como por ejemplo, no, yo respeto a quien me respete, ¿cierto? Yo ayudo a los que me han ayudado. Yo soy gentil con el que es gentil. O yo ayudo al que uno ve que sí está sacando las cosas adelante. Uno sí tiene algunas reglas en la vida sobre las cuales uno interactúa. De hecho, hay también vínculos. Por ejemplo, yo actúo de acuerdo a la relación que tengo. Muy diferente es la forma en que trato a un compañero de trabajo que a un familiar. O también en la conveniencia o la reciprocidad. ¿Cierto? Ya es cuando uno ve normalmente que los vendedores de cualquier cosa son muy formales con uno cuando le van a vender algo, ¿no? Por gustos y demás. Cada uno tiene una regla a la hora de relacionarse con la otra persona, que cuando ella se rompe, en últimas tú cortas. Esta regla es de esas reglas ideales y sonoras. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. No sé si saben que es la primera vez históricamente que alguien pone esta regla en positivo. Porque la regla de oro, ¿cuál es? No hagas. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Pero escuchen la de Jesús. Traten en todo a ustedes a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Es muy interesante que Jesús vuelve esta regla de oro, de la cual había hablado Confucio, a un rabino Gilel, había hablado de esto, hasta Séneca el filósofo había hablado de esta regla en forma negativa. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Punto. Pero Jesús la convierte en una regla positiva. ¿Será que es diferente? Claro, marca toda la diferencia. Porque en últimas, este principio de vida, yo no voy a hacerle a nadie lo que yo no quiero que me hagan a mí, te pone en un modo de tratar de evitar hacer el mal al otro. Pero si lo piensas bien de fondo, si hay una comprensión bastante egoísta de esto. Yo no quiero que me hagan lo que... yo no quiero que hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. En últimas, el criterio simplemente evita entrar en situaciones, decir cosas o hacer cosas que pueden molestar y que a mí me molestarían. Pero Jesús, al convertirlo en forma positiva, Él nos dice que no es solamente evitar de forma egoísta el no alterar la vida de los demás, sino que es de forma proactiva amar a los demás de las maneras en que nosotros quisiéramos ser amados, de la manera en que nosotros quisiéramos ser servidos, de la manera en que nosotros quisiéramos ser vistos. Una simplemente evita, la otra te arroja, te mueve. Una te pone aquí, la negativa, pero la de Jesús es: tu agenda de vida debe estar constantemente ligada
a este tema de servir y de amar a los demás. ¿Cómo? De la misma manera en que tú quieres ser amado y servido por otros. Pero ¿por qué hablamos aquí de este tema de que convertir o transformar nuestras relaciones interpersonales no solamente requiere una vida de dependencia en oración a Dios, sino también de sujeción a Dios? Porque no sé si ustedes recuerdan, de hecho lo dice el final de este versículo, esto es la ley y los profetas. La ley y los profetas, Antiguo Testamento, se resume de una manera muy sencilla a ese principio. Que en otro capítulo lo veremos más adelante, Mateo 22, cuando le preguntan a Jesús como que, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. ¿No les parece que se conectan perfectamente estas dos? Traten en todos los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y me encanta que algo de base que tienen estos mandamientos del Señor es que dan por sentado que tú y yo nos queremos mucho. ¿Sí? Que tú y yo nos queremos mucho. Que nosotros sabemos que bien queremos para nosotros. Y el Sermón del Monte nos ha ilustrado más, mucho más, que es esto de servir y amar a otros. Así que el principio aquí de sujetarnos es que sí hay un mandato de parte de Dios y es: traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto es la ley y los profetas. En últimas, esto es algo mandatorio de parte de Dios para nuestra vida. Que amemos a la gente y la tratemos como queremos ser tratados. Decía el rabino Gilel, por ahí en el 70 a.C., que en últimas, en eso se resumía la Torá. Ama a la gente como quieres ser amado, como quieres ser tratado, como quieres ser servido. El resto son comentarios. Así de sencilla es la ley del Señor. ¿Pero qué requiere esto? Como es una ley y es un mandato, requiere de nosotros sujeción. Ahorita les decía, cada uno de nosotros tiene un parámetro o una norma sobre la cual se relaciona con otras personas. Una norma que nosotros no las armamos. Una que nos inventamos por crianza, por cultura, porque nos gustó, porque nos pareció conveniente. Pero en últimas, Jesús dice es que tú no debes relacionarte con las personas según los criterios pecaminosos que tienes en tu corazón. Sino que en últimas, aquí te la dejo, sencilla, sujétate a ella. Relaciónate con las otras personas y haz con ellas tal como quisieras que hicieran contigo. Yo no sé ustedes, pero yo, en algunos momentos de mis errores, yo quisiera ser tratado con compasión. ¿Qué debo hacer con nosotros? Tratarlos con compasión. Algunas veces no quisiera ser juzgado de manera tan dura como he sido juzgado. ¿Qué debería hacer con nosotros? No juzgarnos así. Algunas veces quisiera que gente fuera más consciente de mis necesidades y problemas. ¿Qué debería hacer con nosotros? Ser más consciente de las debilidades, de la vulnerabilidad, de los conflictos, del contexto del otro. En últimas, uno sí quiere ser tratado de una forma particular. Y aquí el principio al cual debes sujetarte. Trátalo como tú quieres ser tratado. Y quizás una pregunta que más me ha ayudado a mí tiene que ver con, algunos lo ponen como, ¿qué haría Jesús? Para mí es, ¿cómo me trataría Jesús a mí? Esa me ha cambiado todo. Bueno, ojalá la practicara más a menudo. Pero cada vez que soy consciente de ella por el Espíritu Santo, cambian las cosas. Porque cuando me enojo con alguien, cuando me frustro con alguien, cuando me quiero vengar de alguien, cuando pienso cómo me trataría Jesús a mí en esta misma condición, todo cambia. Y todo el andamiaje, todas las armas que uno teje, especialmente cuando lo han ofendido a uno, se caen.
se caen inmediatamente. Así que, ¿qué significa esto para ti? Si tú tienes relaciones quebradas y sientes que el Señor te está llamando desde la semana pasada a restaurarlas, uno, ora intensamente en dependencia a Dios. Y dos, sujétate a Dios. Mis queridos, en verdad, nosotros sufrimos mucho porque decidimos no sujetarnos al Señor. Así que si tú quieres restaurar las cosas, piensa qué es lo que el Señor te está mandando a hacer. Y si te cuesta, piensa qué haría Jesús contigo. ¿Sí? Por último, en este ánimo de cómo Dios transforma las relaciones, dependiendo de Dios, sujetándonos a Dios, el tercero es conociendo a Dios. Como les decía ahorita, este es un dicho transformado que ha sido un dicho popular. De hecho, Confucio lo dijo antes, Séneca lo dijo antes de Jesús. Jesús es quien lo transforma de forma positiva. Pero ¿qué es lo que hace diferente esta frase tan conocida a las otras frases? Porque en verdad, preparando esta predicación, me gusta investigar qué dicen diferentes corrientes de pensamiento. Yo decía, todo el mundo dice eso. Básicamente la paz mundial se lograría si uno hiciera eso. ¿Cierto? Trate al otro como quiere ser tratado. Punto. Tenga paz. Pero eso es una consigna que evidentemente, por mucho que creo que la primera vez que se nombró fue como en el 300 y punta antes de Cristo. Por mucho que la tenemos hace tiempo, sí, seguimos fregados. Las relaciones rotas siguen siendo el pan de cada día. Los pleitos, las querellas, las venganzas siguen siendo el pan de cada día. Entonces, ¿qué hace diferente que Jesús lo diga? Hay algo que es muy diferente. Y es quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Porque en últimas, por mucho que este principio suene igual a cualquier cosa que tú googlees, cómo restaurar una relación con mi marido, por mucho que suene igual, no es lo mismo. Y yo quisiera hacer como una fuerte distinción para que no creamos, ay, sí, no, es que eso, como que la Biblia dice la misma cosa. No dice la misma cosa. Especialmente por quien lo dice. Es que quien lo está diciendo, es una persona que lo vivió. Es una persona que lo encarnó. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que para Jesús fue fácil amarlos? Porque cuando uno ve la Biblia a veces uno dice, no, pues como Jesús era Dios. No, es que él sí. ¿Cierto? Yeah. ¿Ustedes sabían que Jesús vivió las mismas frustraciones que nosotros vivimos cuando nos enfrentamos a pleitos con otras personas? Una y otra vez se encuentra diciendo, yo decía a los discípulos, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Estos no son amorosos, ni tiernos. ¿Cuánto hace que estoy contigo y todavía no me conoces? Otra vez están discutiendo eso, hombres de poca fe. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, coger sus pollitos y abrigarlos y ustedes se fueron contra mí? Y obviamente la escena del templo, volteando mesas, Jesús experimentó mucha frustración tratando de amarlos. Mucha. Y creo que en parte esa era la razón por la que constantemente oraba. Constantemente oraba. Así que el que nos está diciendo esto no es cualquiera que se iluminó y dijo una cosa muy bonita, porque gente que habla bonito hay un montón. Este es alguien que ejemplificó eso.
lo mostró y lo encarnó en nuestra vida. Ese que en últimas, como dice Isaías 53, aun cuando todo el pecado del mundo se fue contra él, cuando vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron, lo escupieron y lo maltrataron, cuando la luz vino al mundo y el mundo prefirió la oscuridad que la luz, aún él insistía en amarnos. Cuando lo abofetearon, no respondía. Dice Isaías 53, que como un cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. En últimas, Él es alguien que ejemplificó eso para nosotros y nos mostró cómo es recibir el pecado de otros y asumirlo en silencio. Pero ¿por qué pongo como un tercer recurso clave el tema de conocer a Dios? Tú puedes ser hasta aquí muy inspirado por Jesús. Si aún de Jesús es un berraco, ¿sí o no? Y uno puede animarse en últimas a pensar, oye, qué admiración me resulta ver este gran maestro, como muchos en el mundo lo entienden, el gran maestro. Pero pensar que en últimas esto fue algo que no solamente Jesús hizo, sino que continúa haciendo hasta el día de hoy. Que hasta el día de hoy el Señor sigue siendo paciente y amoroso con nosotros. Que es por su misericordia que hemos sido perdonados. Que nos trata con compasión, que no nos paga según nuestros pecados. Eso no solamente nos despierta admiración por Jesús, sino que saber que en últimas nosotros somos aquellos que continuamente con nuestras acciones y pensamientos le damos la espalda a Dios, alguien que dio a su Hijo para reconciliarse con nosotros y nosotros decimos no, y que continúa haciéndolo. Eso despierta en nosotros adoración. Pero quiero culminar diciéndoles por qué conocer a Dios para mí es el motor del cambio. Quiero que vayan conmigo a la primera carta de Juan, versículo 7. Primera carta de Juan. Perdón, que no me aquí ahorita. Capítulo 4, versículo 7. Porque está en pantalla. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó su amor entre nosotros. Miren la forma en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué debemos amar a las personas y hacer el bien que queremos que se haga con nosotros? No es porque yo quiero que la gente me trate bien. Esa no es la motivación del creyente. Esa es la motivación del mundo alrededor. Que si yo le hago bien a la gente me va a volver bien. Entonces, últimas, ¿para qué lo hago? Pues para mí. Pero la motivación del creyente no es esa. Nosotros amamos porque Dios nos amó. Nadie ha visto jamás a Dios, escuchen. Pero
Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Queridos, ¿cuál es el motor que un seguidor de Jesús tiene para amar desinteresadamente, genuinamente, sacrificialmente a otra persona? Según este texto, el amor que Dios ha mostrado por él al enviar a su Hijo Jesucristo. Así que cuando tú te veas desafiado nuevamente a una relación muy compleja y difícil, por eso es que te digo que la pregunta que más me ha ayudado a mí es entender cómo me trataría a mí Jesús. Y ahí vuelvo a culminar con lo que les di la semana pasada, y espero que esto sea cada vez un recurso más tangible y práctico para tu vida. ¿Qué significa tener a la cruz delante de ti frente a cualquier relación interpersonal que tienes? Porque recuerda, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. La razón por la cual nosotros amamos es porque fuimos amados. El recurso que nosotros tenemos para poder amar a alguien que nos ha dañado y que sigue siendo hostil contra nosotros es que nosotros ya recibimos de eso. Y no solamente en el pasado, lo sigues recibiendo constantemente en tu vida, día a día, ¿o no? ¿O no disfrutas de la gracia del Señor cada día? Cuando experimentas culpa, cuando pecas, cuando hieres en el blanco, cuando fracasas, cuando te ves lejos de lo que quisieras hacer para Dios, ¿no se renueva una gracia para ti cada día? Gracias a la obra de Jesús. Así que tú sabes de qué estamos hablando. Si tú has rendido tu vida, si te has dado cuenta del pecado de tu corazón y has rendido tu vida a Cristo en arrepentimiento, pero también en fe, tú sabes de qué te estoy hablando. Así que cuando hablamos de maneras prácticas de hacer el bien a otras personas, especialmente a los que no se lo merecen, tú sabes de qué se trata eso. No porque lo experimentaste algún día, sino porque espero que día a día te des cuenta de que por la gracia del Señor eres tratado con compasión. Quiero dejarles esta última invitación para que oremos. La semana pasada, como la aplicación práctica, les decía el tema de juzgar. ¿A quién te está llamando el Señor a mirar a través de la cruz esta semana? Y recuerda, la semana pasada les decía, es que la cruz nos recuerda que nosotros tenemos vigas y que seguimos en un proceso de transformación, que fuimos tratados con gracia y que esa gracia se renueva sobre nosotros todo el tiempo. Así que el primer principio de la semana pasada es empecemos a mirar más con gracia y menos con juicio. Pero hoy les voy a dejar una tarea mucho más práctica, y es: ¿a quién te está invitando la cruz a actuar o a hacer de formas diferentes con esa persona esta semana? La semana pasada era simplemente algo que pasa aquí y aquí. Esta semana quisiera que lo llevaras a la práctica. ¿Cómo vas a practicar esta regla a la cual el Señor nos invita a sujetarnos? Hagan el bien tal como ustedes quieren que se les trate. En últimas, hagan con los otros tal como yo he hecho con ustedes. Quiero que lo pienses para que no te vayas como que así tan bonito. Piensa. Toma un momentico para pensar. ¿Quién es una persona que esta semana el Señor te está exhortando? Porque no es un consejo bonito, esto es mandatorio. Te está exhortando hoy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú trates a esa persona
de una manera diferente. Que lo trates como yo te trato a ti. Y sé que para muchos eso va a ser muy sacrificial. Por eso quiero recordarte estos tres elementos claves para que todas tus relaciones sean transformadas por Dios. 1. Ora. Depende del Señor. Él ha prometido que si tú le pides, lo buscas y lo llamas, te va a dejar encontrar y te dará buenas cosas. De hecho, el Evangelio de Lucas lo pone: te dará el Espíritu Santo para ayudarte en lo que sientes que es desafiante. 2, sujétate al Señor. No sigas siendo rebelde, haciendo cosas que no son bíblicas, cosas que sabes que Dios no aprueba. Sujétate al Señor. ¿Cómo? Amando. Sacrificialmente. Pon tu amor en acción. No solamente evites, sé proactivo en amar. Y 3, si aún te es muy complejo todo esto, medita más en conocer al Señor. Porque nosotros solamente somos liberados y capacitados para amar de esa manera tan contracultural cuando conocemos el amor de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra esta mañana y queremos levantar estas relaciones que vienen a nuestra mente. Algunas son relaciones muy cercanas, quizás con esposos y esposas que ya han comenzado a ser como una guerra fría en casa por la historia, las heridas del pasado, por las frustraciones del presente. Y oro por los matrimonios aquí reunidos, Señor. Y oro, Señor, porque es lo que nos mandaste a hacer. Pidan, busquen, llamen. Ayúdanos, Jesús. Padres que están peleados con hijos, hijos que están peleados con padres. Hermanos que están peleados unos con otros. Compañeros, vecinos, amigos, relaciones que tenemos fracturadas, las levantamos delante de ti. Y no para pedirte como siempre pedimos, por paciencia, por paz o porque los cambies. La cruz nos ha enseñado que la primera oración que tenemos que hacer es: examíname, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. También quiero orar por las relaciones dentro de la iglesia. Relaciones que están quebradas, distantes, que se evitan. Tú conoces los múltiples casos que tenemos en la iglesia. Quiero pedirte como pastor, Señor, perdón por las formas en que hemos endurecido nuestro corazón contra ti. Y hemos ensuciado el testimonio de Cristo. Por favor, restaura las relaciones que tenemos quebradas en la iglesia. Déjanos ver tu gloria cada vez más. Que esta sea una iglesia en donde sea evidente la presencia del Señor. Donde la gracia domina nuestras relaciones. Entre hermanos, entre familias. Haz que la cruz, Señor, signifique algo para nosotros.
transforme lo que tenemos quebrado. Eso te lo pedimos dependiendo de ti, anhelando sujetarnos cada vez más a ti, pero también conociendo que ya hemos recibido esto que nos pides. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.